Amén. Gloria a Dios. En la lectura, nosotros leyendo de Hechos capítulo 1, que es casi 8 o 9 días en el plan de la lectura. Ayer leímos de Hechos capítulo 6 y es interesante. Tenemos la promesa del Espíritu Santo. Y luego en capítulo 6 tenemos un hombre lleno del Espíritu Santo como Esteban, y él murió por su fidelidad a Jesucristo. Tan lleno del Espíritu Santo como Cristo Jesús, ellos crucificaron a él y apedrearon a Esteban. Y él, porque lleno del Espíritu Santo, lleno de poder espiritual, es que su cara, su rostro resplandeciendo con la gloria de Dios, diciendo que yo veo el cielo abierto, yo veo a Jesucristo a la diestra del Padre, mirando y con mucha confianza, viendo a su Señor y Salvador, y hasta muriendo, pero dice que es nada más dormía, es que durmiendo, es que y ya con el Señor, pero muriendo en una manera muy violenta. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, gracias que hemos tenido la oportunidad de meditar en tu palabra, de cantar himnos y cantos a ti. Y gracias por morir en la cruz del Calvario. Gracias por enviarnos al Espíritu Santo para revelarnos tu gloria. Gracias por la preciosa palabra. Gracias que sí, en la Biblia tenemos que recibir a Jesucristo, tenemos que recibir al Espíritu Santo, tenemos que recibir la palabra implantada. Ayúdanos a recibir de ti. En este mensaje, en este sermón, pedimos que podamos ver la gloria de Jesucristo y llénanos con el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser buenos testigos de Cristo, siempre testificando, siempre hablando, con denuedo, como Esteban, como otros, casi todos los cristianos en el principio. En el libro de Hechos es posible ver el cristianismo como nosotros debemos vivir, lleno del Espíritu Santo, testificando, hablando siempre de Jesucristo, con ganas de conocer a Cristo y servir a Él. Ayúdanos, Señor, a regresar a este estado de avivamiento, de glorificarte y encontrar tu gloria y hasta sufrir, porque tú mereces cada sacrificio en nuestra vida. Tú mereces control de nosotros. Mereces ser nuestro Rey, nuestro Cristo. Ayúdanos a recibir tu palabra y a recibir a Jesucristo y al Espíritu Santo en esta tarde. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Viernes yo tuve la oportunidad, el privilegio de predicar en la radio cristiana KGBA, predicando acerca de este mismo tema en capítulo 1. Y tenemos aquí en la palabra, dice en el versículo 4, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mas ustedes, más vosotros, hablando a sus apóstoles, pero un grupo de 120 personas, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, esperando la promesa
En el Evangelio según San Juan hemos estudiado mucho acerca del Espíritu Santo, mucho acerca de Cristo Jesús, como en capítulo 1 es lo que tenemos y rápidamente vamos a ver algunos versículos gracias hermano, para ver lo que tenemos en Juan capítulo 1 y es que como hemos hablado en el mensaje, en el versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esta palabra, este verbo muy importante, no le conoció, conocer a Jesucristo, el verbo que se hizo carne. Dice, el mundo no le conoció. Es interesante, ¿quién está incluido en el mundo? Y es interesante los fariseos, personas muy religiosos. Nicodemo es evidencia que la religión no es suficiente. Muchos tienen la religión, es posible ser una persona religiosa, es posible asistir a la iglesia, obedecer a los mandamientos y no conocer a Dios, no amar a Dios. Hermanos, tenemos que conocer a Dios. Y tristemente, este Dios con nosotros, Dios, el Verbo, fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, pero dice, el mundo no le conoció. Esta es la razón que personas religiosas mataron a Esteban, un hombre lleno del Espíritu, lleno de sabiduría, lleno de la palabra de Dios, lleno de la presencia de Cristo en él. Otra palabra en el versículo 11, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Hermanos, necesitamos conocer a Dios. ¿Y cómo es posible conocer? Tenemos que recibir a Jesucristo. Como he hablado, tenemos que recibir a Jesucristo. También en Juan capítulo 20 vamos a ver, tenemos que recibir al Espíritu Santo. Cristo recibir y soplando y ellos recibieron el Espíritu Santo. Tenemos que recibir al Espíritu Santo. Pero también en Santiago habla de la palabra implantada. La palabra implantada en nuestro corazón. Tenemos que oír y por medio de oír va a entrar en nuestro corazón. Tenemos que aceptar. No es suficiente nada más oír la parábola del sembrador. Muchos escucharon, pero tristemente no llegó al corazón. No implantado, la palabra implantada en el corazón y no con fe y realmente sin salvación. Hermanos, tenemos que conocer a Jesucristo. Tenemos que conocer a Dios. Este es vida eterna. Juan capítulo 17. Hermanos, muchas veces personas tienen una religión, hasta pueden asistir, participar, decir que yo soy miembro de esta iglesia, Trinidad Bautista, y con todo esto, y si está confiando en la iglesia, si está confiando en algo que ustedes están haciendo, ustedes probablemente no van a ir al cielo, porque para ir al cielo tenemos que confiar en Cristo Jesús, tenemos que creer en Jesús. El mensaje de nosotros tenemos que hablar de Cristo, predicar a Jesucristo, Cristo crucificado, pero gracias a Dios resucitado. Y muchos de ustedes no conocen a Cristo resucitado. Sí, tiene ideas de Cristo crucificado, pero no ha experimentado la resurrección, el poder de Dios en su vida para liberarnos de nuestros pecados, para vivir en la santidad. El Señor, hermanos, aquí está. En lo que tenemos en estos primeros 18 versículos en Juan capítulo 18 es muy importante. Pero, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, recibir, ¿por qué? Porque creemos
en su nombre. Es interesante, dice que a los que creen en Él, no dice en su nombre, porque el nombre tiene el significado de la autoridad, quién es la persona, quién es Jesucristo. Y nosotros sabemos que Jesús es de Nazaret, pero más que el lugar, es que es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Y creyendo en Él como nuestro Mesías, como el Cristo, como nuestro Rey, como nuestro profeta, como nuestro sacerdote, sumo sacerdote, hermanos, tenemos vida eterna. Pero noten, dice, creyendo en Él, y creyendo en Él vamos a recibir a Él, vamos a conocer a Él. Y dice, gloria a Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Yo soy hijo de Grover Moore. Mi papá, un nombre muy conocido en caricaturas, pero no tan en el pueblo hispano, no mucho, ¿verdad? Grover. Pero a mirar a él es ahora mirar a mí. Es que yo como niño muchos me dijeron, oh, es que pareces mucho a tu papá. Y yo no lo creo. Pero después de 60 años o un poquito menos, yo mirando, y la razón que yo fui muchas veces para cuidar a mi papá, que estaba sufriendo después de cuidar a mi mamá 8 años en su enfermedad, amando a ella, manteniendo su fidelidad a ella, es que él sufrió de Alzheimer's. Y yo fui en el principio conociéndome y luego perdiendo mucho y hasta no, una vez estaba llamándome como, hey David, porque mi hermano se llama David, no podía distinguir entre David y Ricardo. Y luego, y no hablando de ninguno de ellos, pero nosotros cuidándolo. Y yo muchas veces afectando y en el espejo para mirar y atender a él. Y me acuerdo mirando a sus ojos. Y ahora cuando yo veo en el espejo, yo veo los ojos de mi papá. Es que yo veo mucho de él, pero mi manera de hablar con mis manos, es que aunque yo no tengo habilidad como Robert en las señas, es que es interesante Satanás atacando a su lengua, probablemente pensando, oh, voy a ganar la victoria, va a quitar su habilidad a hablar, pero tiene sus manos. Y él puede hablar con sus manos. Y yo tratando, pero no puedo. Pero es mi manera, porque mi papá. ¿Qué estoy diciendo? Si soy hijo de Dios, voy a mirar como Dios, como nuestro Dios. Y ustedes también. Si somos hijos de Dios, ¿qué es el significado? Dice, potestad para ser hijos de Dios. Y vamos a mirar como nuestro mayor hermano, el primogénito, unigénito, pero primogénito, el primero, Jesucristo. Y mi hermano David, claro que sí, mirando como él. Es que ver una foto, excepto que él tiene 5 pulgadas más que yo, un gigante, pero mirando a él y casi como gemelos. ¿Por qué? De la misma familia. Y aquí dice, hermanos, tenemos otra familia. Alguien habló de que somos cuerpo de Cristo, somos familia de Dios. Y hablando de rostro de un ángel, cuando yo entré en emergencia para Francis, Pancho y yo fuimos para visitar a su hijo Robert, me acuerdo que viendo a él y yo
un chiste, oh, es que yo he escuchado que quiere dormir, aquí estoy para predicar y predicando va a dormir bien. Es que es mi don, es que muchos de ustedes. Y él empezó a así. Pero luego platicando y diciendo que aquí estoy. Y en la Biblia habla de imponer las manos y orar por los enfermos y pedir a Dios y el Señor puede sanar a los enfermos. Y yo imponiendo las manos y orando por él y después yo vi a él y en su rojo y Pancho estaba conmigo, su rostro resplandeciendo con la gloria de Dios. Y para mí no es sorpresa lo que dice la hermana, lo que ella dijo acerca de que esté en casa esta noche. Y para mí no sorpresa de enviar un texto a Pancho, hey, ¿qué está pasando con Roberto? Oh, ya va a ir a su casa. Y yo, gloria a Dios, el poder de Jesucristo. Pero hermanos, es que cosas de la familiar, y somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, no vamos a mirar como Satanás. El Padre, en el principio de cada uno de nosotros, es Satanás. Es lo que Cristo dijo a los fariseos. Dijo que, oh, tu Padre, es que no es el Padre celestial. Sí, el Padre celestial es mi Padre. Y si ustedes aman a Él, van a amar a mí, porque somos de familia. Es Padre y yo el Hijo. Y es interesante que ellos, mirando a Jesucristo con todos los atributos, todas las características, todo de su Padre, revelando a su Padre en una manera perfecta, ellos ellos crucificaron, entregaron a Él y crucificaron a Él, tan odiando a Él tanto que no suficiente apedrear o matar en otro, querían crucificarle porque para ser maldición, maldito. Ellos querían maldecirlo, destruirlo. Personas religiosas leyendo el Antiguo Testamento, teniendo historias de Moisés, de Abraham. Abraham es nuestro padre, Moisés y David, el rey David, y Cristo diciendo que yo soy hijo de David. Yo soy el Mesías, yo soy el Hijo del Padre. Y revelando, y cada vez ellos con piedras para apedrearlo. No viendo, no conociendo a Él, no creyendo en Él. Pero hermanos, tenemos que creer en Cristo. Tenemos que recibir a Cristo. Tenemos que conocer a Dios. ¿Cuántos de ustedes dicen que, oh, soy hijo de Dios? Pero no está viviendo, no está manifestando al mundo las características, lo que significa ser parte de la familia. En la familia Moore hay muchos de nosotros, tengo muchos primos, primas, y hay algo de la familia. Mis primos, miren, con características de la familia Moore. Si somos hijos de Jesucristo, vamos a tener características de Jesucristo en nuestras vidas. En Juan también dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esta es la gloria que vio a Esteban. Si ustedes leyeron ayer Hechos 6, ustedes vieron hablando de la cara, pero hoy es capítulo 7 y en capítulo 7 tenemos a él mostrando mucho de Jesucristo, porque perdonando a los que iban
en el proceso de matarlo y él pidiendo, perdonando a ellos. Pero no como Cristo, que podía perdonar con más autoridad, pero él con la actitud, con la mente de Jesucristo. Y ustedes saben la historia que de este fiel testimonio de Esteban siendo un testigo excelente de Cristo Jesús, lleno no de sí mismo, lleno del Espíritu Santo, que quién es el Espíritu Santo hemos estudiado, es la palabra parakletos en griego que significa como Cristo dice, voy a enviar otro exactamente como yo y es parakletos y está diciendo que exactamente como yo. Y este paracleto es para vivir en nosotros y a nuestro lado para enseñarnos y revelar la gloria de Jesucristo. Y hermanos, este es lo que nosotros, viendo la gloria, mirando a Él, vamos a ser cambiados y vamos a reflejar la semejanza, la imagen de Cristo Jesús. El propósito de Dios Padre es que crear en nosotros como hijos, todos nosotros vamos a mirar como Cristo. Gloria a Dios, pero hermanos, es imposible por medio de la carne. Es nada más posible por medio del Espíritu Santo. Y es interesante en 1 de Juan capítulo 2, habla de Jesucristo y qué nombre, cuando dice que es nuestro abogado, es Paracletos. Cristo Jesús y el Espíritu Santo es de la misma familia. Es Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero con el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos poder. Poder para vivir diferente. Poder para reflejar la gloria de Dios. Poder para controlar nuestro temperamento. Poder para decir no al pecado. Poder para vivir, para seguir a Cristo Jesús. Poder para aprender. En el principio, los discípulos, los apóstoles no tenían al Espíritu Santo en la manera que nosotros ya tenemos en Hechos. Cristo Jesús en Juan capítulo 3 y versículo 30. ¿Qué palabra? Aquí en 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El que Dios envió, ¿quién es? Cristo, es Jesús. Las palabras de Dios habla. ¿Qué va a pasar cuando nosotros realmente somos llenos del Espíritu Santo? Pues Dios no da el Espíritu por medida. Es que Él totalmente lleno del Espíritu Santo y habló las palabras, siempre hablando las palabras de Dios. Hermanos, esto es lo que pasa cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Vamos a hablar las palabras de Dios. Vamos a hablar de Jesucristo. Su manera de hablar está reflejando que tú eres un cristiano que conoces a Jesucristo. Tu manera de caminar, tu conducta. ¿Qué está diciendo tu conducta? Muchas veces nosotros olvidando la historia del Evangelio según San Juan es la historia de Jesucristo, pero también está introduciéndonos al Espíritu Santo porque Cristo sabía si va a cambiarnos, si vamos a cambiar el mundo, si vamos a alcanzar a los inconversos, vamos a necesitar al Espíritu Santo. Una cosa que hemos perdido es por qué
porque llegó en el día de Pentecostés el Espíritu y repartiendo lenguas de fuego sobre ellos, es para convertir, para que ellos podían escuchar la palabra de Dios en su idioma, en el idioma de su corazón. Y vamos a regresar porque muchas veces nosotros olvidamos, pero en Hechos capítulo 1, dice, hemos hablado de 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ustedes saben que 10 días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y siempre es interesante, es posible escuchar la palabra de Dios y no entender el significado. Estaba hablando de qué tema? Estaba hablando del reino de Dios. Amén. Es que hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días. Y después de escuchar acerca del reino de Dios, Señor, la pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 40 días aprendiendo de Jesucristo mismo, del Espíritu Santo, del propósito de todo, y ellos hablando de Israel. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es interesante tantos pleitos, argumentos acerca del reino de Dios, reino de Israel, y olvidando cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo. Versículo 8, pero recibiréis. Otra palabra, recibir. Recibiréis poder. Hermanos, tenemos que recibir a Cristo, tenemos que recibir al Espíritu Santo, tenemos que recibir poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y noten, son palabras de Jesucristo mismo. El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa todo esto? Es que en Jerusalén, donde ellos estaban, en toda Judea, es su país, en Samaria, es un área, no es su país, pero es un área que muchos realmente, ellos casi racistas, ¿verdad? En cuanto a ellos, no querían tener comunión con ellos, pero Cristo Jesús en Juan capítulo 4 se fue a Samaria para predicar el evangelio, para salvar a una mujer. Es interesante, un religioso como Nicodemo, y Cristo hablando con él, y él llegó a ser un discípulo en secreto, porque tenía miedo. Es lo que dice la palabra, tenía miedo. Y realmente estaba buscando el favor del hombre en lugar del favor de Dios. Pero esta mujer que nosotros diciendo que es una pecadora y criticándola, y los judíos, oh, es samaritana y es mujer, es que no tiene valor porque es mujer, es la actitud de los apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué está hablando con esta mujer? Es que los apóstoles muchas veces con falsas ideas, y aquí es sus apóstoles hablando, ahora es el reino a Israel en este tiempo. Y no hay
otro propósito es testificar de Cristo y ganar al mundo. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y realmente en griego significa Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último a la vez. ¿Cómo es posible? Pero hermanos, nosotros debemos entender que tenemos la responsabilidad de evangelizar todo el mundo. Y muchos dicen, primero Hopil, primero Valle, el condado de Valle Imperial. Pero no es lo que está diciendo. Está diciendo que mientras estamos alcanzando a Hopil, vamos a alcanzar a Mexicali y su valle. Amén. Mientras estamos trabajando, ministrando, aquí en este lugar vamos a ministrar a todo el mundo. Esta es la razón que hemos ido a Asia. Es la razón que hemos ido a África. Es la razón que hemos ido a Latinoamérica. Es la razón que hemos ido. Es porque este es el mandamiento de Dios. Y personas llenas del Espíritu Santo tenemos que obedecer a nuestro Padre. Tenemos que obedecer a nuestro Dios. Y muchos quieren el poder del Espíritu Santo para hacer muchas cosas, pero olvidando que la cosa que Cristo está realmente insistiendo, está diciendo que tenemos que hacer, es alcanzar al mundo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, en capítulo 2 tenemos el milagro, el día de Pentecostés. Capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pienso que esta es una razón que nosotros no tenemos tanto poder en el ministerio. Dice, estaban todos unánimes juntos. La broma entre los bautistas es si tiene dos bautistas, tiene 3 opiniones. Amén. Es como una persona sola en una isla, naufragó y nada más él llegó a la isla y ellos rescataron a él y vieron algunos edificios. Dice, ¿qué es este edificio? Es mi iglesia. ¿Y qué es el otro? Es otra iglesia. ¿Y por qué tiene 2 iglesias si hay una persona? Porque no podía estar de acuerdo en tal iglesia, tenía que ir y construir otra iglesia. Nada más una persona, pero no tenía poder, nada de unidad, nada de... Es la manera de dividirnos en lugar de orar y unirnos para predicar la palabra, para ministrar y ganar almas. Y la razón es muchas veces olvidando. Y dice versículo 3 o 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Poder para hablar en lenguas que no podían hablar. Es el Espíritu Santo, llenos. Y dice, versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Gloria a Dios. ¿Por qué recibieron lenguas de fuego? Lenguas para hablar, dice, les oían hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Por qué tanta controversia acerca del propósito de el día de Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo? Es para darnos poder, para evangelizar, para hablar a las personas en su propio idioma. Amén. Doy gracias a Dios que sí es posible. Es posible ir y es posible hablar y es posible comunicar y es posible evangelizar a personas, pero solo con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este milagro es que ellos hablaron en lenguas que podían entender y recibir el mensaje. Utilizando estos 120 para predicar. El predicador en aquel día fue Pedro. Qué victoria, ¿verdad? El que negó a Cristo Jesús 3 veces. Negó a Jesucristo 3 veces. Y él predicando a Jesucristo. ¡Qué victoria! Muchos de ustedes, he pecado tanto que no puedo hablar. Hermanos, en arrepentimiento y fe en Jesucristo, tiempo de restauración, sí es posible. Este nada más es una táctica de Satanás a destruirnos. Si yo tenía que vivir una vida sin pecado, y yo sé que es la meta, es lo que yo quiero hacer, es no pecar, pero si yo tenía que esperar hasta que no hay pecado en mi vida todavía, voy a estar esperando el primer mensaje. Pero gracias a Dios, si pequemos, hermanos, tenemos que arrepentirnos y confesar nuestros pecados, abandonar nuestros pecados. Y si estamos aquí en el púlpito con pecado en el corazón, predicando y no con ganas de vivir una vida santa, necesitamos dejar el púlpito y buscar a Dios de corazón y recibir el perdón de nuestros pecados. Pero para mí es interesante, negando a Cristo con maldición. Y algunos de ustedes, no puedo hablar con mi vecino porque he hablado así. ¿Has hablado maldiciendo a Jesucristo? Hermanos, es posible recibir el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. Pero nada más es que yo quería mencionar que de muchos países, y dice versículo 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Wow. La acusación, wow, es que son borrachos. Es que tomando. Y ustedes saben que ser llenos del Espíritu Santo es que Pablo enseñando que no debemos beber vino, sino ser llenos, no llenos de vino, sino llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Vamos a hablar de Jesucristo, vamos a experimentar
tantos cambios. Es impresionante. Cambiando a nosotros, cambiando a las personas que viven alrededor de nosotros y nuestra relación con Dios. Pero vamos a hablar y vamos a hablar de Jesucristo. Lo que yo quiero preguntarles, hermanos, es que si está lleno del Espíritu Santo, si has recibido del Espíritu Santo, si estás hablando siempre de Jesucristo, que es la historia de su vida, el Evangelio de Cristo Jesús. Cuando yo entré en emergencia para hablar con Robert, empezamos y él me mostró su lengua y yo sé, wow, es que qué triste que el enemigo atacando en esta manera, pero mencionando a él, evangelista, es el nombre que es que yo di a él y llamándolo como un niño, ¿verdad? Evangelista. Y ustedes saben la historia, 4 años viviendo casi en silencio. Y el Señor moviendo, pero él aprendiendo otro idioma con señas. Y qué interesante que puede escucharme predicar en español y cambiar en su mente y pensar en inglés y hacer señas en inglés para que personas puedan escuchar el Evangelio a través de él haciendo todo. Es que para mí es increíble, pero es poder del Espíritu Santo. Y una sonrisa en su cara porque él sabía que es de Dios. Y yo tenía la confianza y pienso que él, la confianza que no es la historia de su vida. Es que si Dios tiene un propósito de usar esta debilidad en su vida, amén, gloria a Dios, pero probablemente es para sanar y continuar usando otro testimonio del poder de Dios. Y él cumpliendo como evangelista y hablando con sus manos. En el tiempo de COVID, ustedes saben que tuvimos la oportunidad, estaba saliendo de nuestra iglesia mientras él estaba escuchando, estaba predicando el evangelio, predicando la palabra con sus manos. Y personas que no podían escuchar, no podían asistir, estaban recibiendo la preciosa palabra de Dios. Ahora su propósito es ir a Tennessee y ministrar a una familia, nada más unas 2 o 3 personas, a una familia, pero con propósito de honrar y glorificar a Dios. Este es Jesucristo en nosotros. Este es el poder de Dios. Este es lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, vamos a vivir, vamos a experimentar gozo, vamos a tener paz, vamos a tener amor, fruto del Espíritu, pero vamos a testificar de Cristo. Vamos a ministrar. No vamos a pararnos, vamos a continuar hablando, predicando la preciosa palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga y ojalá que todos nosotros podamos recibir a Jesucristo, al Espíritu Santo, la palabra implantada. Es que todo lo que tenemos que recibir para ser instrumentos de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a creer y recibir tu palabra y poner en práctica lo que estamos aprendiendo de ti. Gracias por el poder del Espíritu Santo a cambiar una mujer samaritana que ellos llamaron como pecadora, pero ella inmediatamente testificando de Cristo, y muchos recibieron a Cristo por medio de su testimonio. Este es el poder del Espíritu. Cristo ministrando, hablando de agua viva,
que es un símbolo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ayúdanos a aprender del testimonio de la mujer samaritana. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.